¿Se funciona? Sí, Buenas aquí, tardes ça a marche. todos. Muchas gracias por venir a escuchar a nuestro querido Xavier Catalá. Bueno, queremos escuchar que tiene muchísimas actualidades hoy en día. Demasiadas. No, nunca hay demasiado. Los placeres son siempre múltiples. Sí, pero cansan. Múltiples, ya hay muchas exposiciones que ver en Museo Picasso, en otros museos de Barcelona, y muchas actualidades de Xavier aquí en Cataluña. Aquesta exposición del Museo Picasso, que la línea ininterrumpida, familiar, pero sobre todo el trabajo sobre el grabador, los talleres, el homenaje a todos estos profesionales de este métier tan excepcional, sobre todo del siglo XX, que es el grabado. Hemos visto en la inauguración que casi todo el mundo estaba aquí, había más de 50 personas que han venido para esta exposición. La actualidad es no solamente esta exposición enorme que mezcla el grabado, los libros, las técnicas, las generaciones, pero también una magnífica exposición personal de cerámica, de pintura en la Galería de nuestro amigo. También una exposición que ido a la inauguración espléndida también y con muchísima gente en este sitio tan excepcional de este gran ceramista, el mejor ceramista del siglo XX, Artigas. Si no habéis ido ahí, ¿cómo se llama el pueblo? En Gallifa. En Galifa tenéis que ir porque es un momento, es un espacio, es un jardín extraordinario, como decía el otro, el que te gusta. Sí. Y bueno, además hay que verla porque no es algo. Nos gustaría que este jardín extraordinario se quedara aquí en Galifa, pero es algo que vas a transportar en otros sitios, en otros cielos. Y a mí me alegro mucho de ver que un artista que es también alguien culto, alguien que sabe mucho de las técnicas, que sabe mucho de la poesía, de la historia del arte, la historia de Barcelona, pero que también practica no solamente el grabado, que sabe mucho, que vas a hablar de eso, pero de pintura, de escultura, bueno, un poco el arte tiene que ser total. Gracias por venir. Gracias por acogerme. Yo sé que está muy ocupado con muchísimas actividades. Gracias a todos vosotros y escuchar a Xavier. Es un placer estar aquí con vosotros. Y gracias, Emmanuel, de acogerme aquí. Y vamos a ver. Muchas gracias. Entonces, vosotros habéis venido aquí para oír hablar de grabado. No sé si ya sois conscientes que esto ya es grave esto. Esto ya no es normal. Esto ya se ha acabado. Yo aquí vengo como último de los mohicanes a contaros cosas. No sé si os voy a contar cosas, no sé qué contaros. Primero teníamos que hacer un masterclass, pero no fue posible tener el piano, y entonces vamos a hablar de grabado. Primero, me gustaría saber quién tengo aquí enfrente, porque según quién tengo enfrente es muy diferente lo que puede contar o no contar, lo que os va a interesar, lo que os va a aburrir. Yo quiero tratar que no os vayáis así de puntitas diciendo, qué pesado es esto, yo no pensaba que el grabado era tan plasta. Entonces, ¿aquí hay alguien que ya ha hecho un grabado en su vida? Esto, bueno, muy bien, esto ya cambia mucho. ¿Y litografía? Bueno, pues subir lo vais a acabar vosotros. Bueno, esto cambia ya mucho el panorama porque vamos a poder a lo mejor ahondir en cosas más precisas. Yo he venido al grabado, como sabéis, y como ya se ha dicho, que te contaba al final, me parece que estoy contando una especie de odisea que ya no me pertenece, ¿no? Pero bueno, un resumen, como ya sabéis, yo he nacido en una familia donde se practicaba mucho estas cosas y era muy normal, muy cotidiano, como alguien que se ha criado en una panadería y que debe hacer pan, ¿no? Y un día quiere hacer su bollito, ¿no? Una cosa muy natural, muy normal. Y claro, poco a poco esto en la vida
ha ido continuando y no lo he dejado nunca y sigo haciéndolo aún hoy. Y he hecho, no sé, calculan unos 600, 700 grabados y litografía. Y claro, si he hecho todos estos grabados, todas estas litografías, es que debe haber una razón. Una razón que no me puedo explicar muy bien. Por eso sigo, a lo mejor todo esto son 600 grabados para entender por qué estoy haciendo grabado, ¿no? Pero hay un poco de esto. El grabado, como sabéis, se inventó para multiplicar imágenes, para poder dar a un número grande de gente el acceso a una obra, ¿no? Pero poco a poco, como han ido evolucionando las técnicas, poco a poco casi todos los gremios de lo que era el grabado han ido quedándose como obsoletos. Eso pasó con el grabado y después pasó con la litografía. Cuando llegó el offset, la litografía ya no tuvo aquella cosa magnífica de poder difundir imágenes en colores y los artistas se quedaron con él. Se quedaron con estas dos técnicas como un terreno de experimento y de juego que les iba bien, y ahí está el misterio, ¿no? ¿Por qué? Porque los artistas han seguido y siguen aún algunos, pero por lo que he visto hay más que lo que pensaba, todo no está, todas las posibilidades siguen abiertas por lo que veo. Y yo creo que es ahí que hay que reflexionar. Es por qué en una época que se pueden reproducir imágenes de maneras muy fáciles y muy poco difíciles de poner en obra, porque hay gente que sigue poniéndose enfrente de una plancha durante horas, y hay varias explicaciones de todo esto. La primera, y ahora voy a hablar, he hablado de manera un poco general, ahora voy a hablar para mí. La primera es que el artista, cuando es que es mi caso, un pintor y grabador y que hace varias técnicas, la pintura es una cosa súper solitaria, que haces con ti mismo en un taller, contigo, sin ningún ojo exterior, y tú tienes que estar decidiendo siempre, en la construcción de un cuadro, por ejemplo, cuál es la buena vía. Esta sí, esta no, es como unos caminos, ¿no? Hacer una obra es un camino y vas eligiendo caminos siempre. Cada día, cada minuto que estás en el taller, vas eligiendo. Y es de todas estas cosas que has elegido que se va construyendo la obra, la que estás haciendo, y tu obra en general. Entonces pasa algo, que en el grabado hay dos factores fundamentales. Uno, vas a trabajar con los otros. Es decir, que ya no estás solo tú decidiendo, sino que permites a gente exterior de decidir contigo. Es decir, jugar a varias manos. Y esto ya es algo, cuando eres artista, que tiene que evocar algo importante en tu organización, porque si no es muy difícil. Entonces, el hecho de salir del taller, de ir a otro taller, al taller de otro, de estar trabajando con alguien y de abandonar ciertos segmentos de la creación a alguien, esto tiene un valor muy importante y para mí es fundamental, y es lo que voy a buscar en los talleres, es trabajar con alguien, tener un interlocutor. Y la segunda, que es muy importante, es que en la pintura todos los estados de tu trabajo se van perdiendo en tu trabajo. Es decir, una pintura está compuesta por todos los estados del proceso. En el grabado tienes un testigo cada vez de las etapas del proceso. Y esto, claro, para entender lo que es construir una obra, mentalmente es muy interesante. Y no es por nada que mucha gente ha dicho que si, mi tío el primero y muchos otros, que si, aunque se hagan una prueba,
seguirían haciendo grabado. Esto quiere decir que en el grabado hay algo especial que no hay en la pintura. He hablado de los talleres y una cosa que para mí es muy importante y que no puedes separar del grabado, para mí, son los talleres y son los impresores, la gente que imprime. Estos maestros de arte con quien trabajamos, que están quedando cada vez menos, aún hay algunos, pero pensar que el grabado puede vivir sin talleres, es decir, pensar que el grabado puede vivir solamente con artistas que imprimen, esto yo creo que fundamentalmente es una equivocación grande. No quiere decir que un artista pueda imprimir. Yo he imprimido mucho mis grabados y es importante saber hacerlo. Cuando haces grabado es muy importante saber lo que estás haciendo para saber después cómo te lo a dónde te lo van a llevar y hasta dónde te lo pueden llevar. Pero claro, un impresor que todo el día está imprimiendo para gente diferente, en general desde que tiene 14 años, tiene una relación con la plancha y una relación con el artista que es muy especial, y esta gente tiene un nivel que es esto que hace el nivel del grabado. Lo que hace el nivel del grabado es la conversación entre un impresor y un artista. Y de ahí, de esta conversación, nace algo. Un artista solo no puede hacer esto y un impresor solo no puede hacer esto. Por eso todos los talleres se están yendo a pique. En Francia, que es el gran sitio de esto, de gran tradición de esto, está quedando muy poca cosa. Aquí siempre ha sido muy difícil, los grandes talleres tampoco ya no existen y han existido poco. Hay que luchar cuando se habla de transmisión y de formación al grabado. La gran formación y donde hay que poner verdaderamente el dinero, la intención y el trabajo es en formar impresores. Si no hay impresores, no hay grabado. Esto es una cosa que es complicada de entender, pero que es fundamental. Es fundamental y no lo estamos haciendo bien en ese sentido. Estamos formando gente que graba, pero muy poca gente que sepa imprimir verdaderamente. Y la gente, los interlocutores que he tenido la suerte de tener en mi vida y que sigo teniendo, pero que ya son... Quiero decir que no estamos hablando de decenas de gente, estamos hablando de 2 o 3 que son más que... Hay mucha gente que sabe imprimir, pero ser un genio imprimiendo, esto es otra cosa. Esto hay muy pocos, son las manos. Primero hay la mano. La mano es fundamental. Hay gente que tiene una mano que puede y gente que aunque quiera mucho no tiene la mano para poder hacerlo y que toda su vida intentará pero no lo va a conseguir. Pero de pronto hay uno en un taller que tiene la mano y esa mano primero vale oro y además es con estas manos que vas a conversar cuando eres un artista que quiere hacer cosas, vas a hablar con estas manos, vas a trabajar con estas manos. Lo que hay que intentar es formar estas manos y formar gente que sea capaz de ver la diferencia. Porque de todo lo que vamos a hablar esta noche, estamos hablando de una cosa que es indefinible, pero que estamos todos de acuerdo que es esto, que es la calidad. La calidad es una palabra muy misteriosa, pero sabemos todos que cuando vemos algo que es de calidad, nos damos inmediatamente cuenta que esto es algo. De manera que cuando comes algo y que ves que hay una elaboración ahí, que hay un trabajo, que hay algo, que hay una calidad, inmediatamente tus papillas te lo dicen. Esto es calidad. Pues esto, que es inexplicable y que no podemos definirlo, que no podemos explicarlo, esto es fundamental y es ahí. Porque no olvidemos que el arte, y sobre todo los artes plásticos, empiezan cuando la palabra se queda corta, cuando ya no hay materia para poder expresar, ya no hay las herramientas para poder expresar, pues llega la música y llega la poesía y llega los artes plásticos. Y siempre hay este combate de querer explicar, 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 explicar. Es una cosa racionalista, en Francia son aún peores que aquí, porque están construidos así, es decir, que si no lo pueden explicar no existe, si no lo pueden definir no existe. Pero el arte es cuando no lo puedes definir que empieza a existir, justamente. Es una cosa muy extraña. Y el grabado tiene esto multiplicado por 2 o 3, porque hay una calidad
de la materia que ya la tiene de por sí. Es decir, que cualquier persona que coja un cobre y que haga un trazo con una punta seca, esto en manos de un impresor que es alguien de nivel, ya este trazo tiene una magia, tiene una calidad. Y entonces, claro, trabajar es como si te ponen un piano de 100 euros o te ponen un Bösendorfer magnífico, claro. Es diferente tocar con uno, tocar con el otro. Yo siempre he tenido suerte de tocar con el Bösendorfer. Y claro, cuando no estoy con el Bösendorfer, pues me doy cuenta inmediatamente y ya no me gusta. Pero lo que hay que darse cuenta es que estos grandes talleres ya no existirán. Ya veremos cómo las nuevas generaciones se lo inventan. Hay algunos talleres colectivos, talleres de... ¿Hay un problema? ¿No? ¿Todo bien? ¿Oís todos bien? ¿Nadie se ha dormido? ¿Seguimos? Bueno. Entonces, los talleres son muy importantes en el sentido que era el único sitio donde nos encontrábamos. La gente que no había ido a clases, a Bellas Artes, o que estaban estudiando en la universidad, los artistas verdaderos que estaban trabajando. El único sitio, que era como un sitio, un poco un campo neutro de intervención. Todo el mundo estaba al mismo nivel. Y podías tener, yo he trabajado al lado de las más grandes figuras de la generación anterior y trabajábamos todos en la misma mesa. En la Corriere, por ejemplo, la Corriere era un sitio increíble. y claro, todo el mundo aprendías viendo a los otros. Discutías de las cosas. Hablaban de una prueba, de un negro, de una calidad de un negro. Y claro, esto si no existe en estos sitios, es muy complicado que te puedas confrontar a la realidad de lo que es el grabado. Y he hablado de negro y creo que es importante decir que el grabado para mí, la litografía es otra cosa y en grabado hay cosas en colores muy interesantes. Pero el grabado para mí, antes de todo, es el blanco y negro, es el negro. Y esto también es muy extraño que gente continúe haciendo imágenes en blanco y negro en un momento que con cualquier teléfono haces maravillas. Es que esta relación con estos contrastes, estas materias, estas cualidades, es algo que solo se encuentra ahí. Es un mundo que tiene sus calidades tan definidas que no hay ningún ejemplo de negro que puedas poner al lado de una manera negra. Y hay algún amigo impresor o que sabe un poco de imprenta aquí y sabemos que cuando estamos trabajando, por ejemplo, una manera negra, es muy complicado, por ejemplo, que sean capaces en una imprenta de dar un poco la impresión de estos negros, porque son negros tan increíbles, son negros que tienen una calidad tan especial que solo existen ahí. Y que en foto, imprimiendo en offset, en todo lo que quieras, es muy difícil e imposible de volverlos a encontrar. Entonces, cuando haces grabado, lo que vas a buscar en cada materia y en cada palo, porque el grabado tiene muchos palos diferentes, el primero es lo que podríamos llamar las técnicas directas, que son con una plancha y no sé aquí, ¿cómo era? Sí. ¿Cómo era? Entre pie. Yo no he sido. ¿He sido yo? Has sido tú. La técnica siempre. Aquí he traído, ya que hablábamos de esto, entre piedra y cobre, entonces he traído un cobre y una piedra, para que veáis un poco la diferencia de mundos, ¿no? ¿Qué decía yo? Sí, la punta seca, que cuando es una punta seca, claro que vas a buscar, vas a arañar una materia. Y esto, claro, irlo pasando esto. Estas dos rayas, vais a sentir estas dos rayas, por ejemplo.
Claro, que la tinta ahí, cuando va a poner la tinta ahí y que la tinta cuente lo que has hecho, porque es esto al final, haces un dibujo y después la impresión cuenta el dibujo que has hecho. Es decir, que lo que estás haciendo no es lo que va a ser la cosa en sí, sino que estás trabajando en una matriz que va a dar otra cosa. Y esto ya es una manera de trabajar mentalmente, es una cosa extraña. Es decir, te estoy hablando a ti para que me oigas tú. Y esto, claro, es una gimnasia muy especial. Ah, he vuelto. Es una gimnasia muy especial, ¿no? En el grabado hablábamos de las materias directas. Hay dos momentos en la vida. El momento que quieres hacer cada técnica como se debe y aplicándote lo más posible a no salirte de lo que es cada técnica y cada herramienta. Y hay un momento que empiezas a mezclar todo y que ves que también es muy interesante. Es decir, todas estas materias que salen de algo que es muy técnico, que es algo que casi te puede enfriar la creatividad. Cuando ves cómo se tiene que hacer un grabado y que eres alguien que estás trabajando la espontaneidad, que lo que te parece más importante es el gesto, el grabado es muy complicado, porque el grabado va enfriando todo. Te va enfriando a ti de una manera desesperante incluso. Y entonces todo el trabajo es hacer que estas materias tengan vida. Yo siempre he entrado en ellas incluso a veces con un poco de agresividad, ¿no? Una punta seca tienes que pelearte un poco con la plancha y de esa pelea sale algo, ¿no? Y no sé, te tiene que gustar mucho, porque claro, es una cosa un poco loca. Cuando te pones con un buril, esto araña, ¿eh? Lo que estáis pasando ves que es un arañazo y estás reproduciendo un arañazo. Un grabado de punta seca es una mezcla de arañazos, es así de bruto. Cuando coges un buril es lo contrario, vas a quitar un trocito de cobre y es muy complicado de conseguir hacer un círculo con un buril, puede ser un año. Quiero decir que hay una barrera técnica que puede ser desesperante para el que llega por ahí. Pero cuando ya los manejas, y al final todo el mundo puede manejar, la técnica es lo más fácil de aprender. Aunque parezca muy complicado, es porque la gente no se pone. Pero sí, cualquier persona que se pone a querer adquirir una técnica, y si pone las horas que necesita, lo consigue. ¿Eso qué quiere decir? Que el truco no está ahí. Que si tienes algo que decir, con un clavo lo vas a decir igual. Pero que es muy bonito saber cada materia lo que le puedes ir a pedir cuando las necesitas. Porque al final, yo tengo la impresión que toda mi vida he construido una especie de paleta que conozco muy bien. Da miedo. Que conozco muy bien y que puedo ir a interrogar cuando necesito ir a buscar este negro, este trazo, esta cosa. Y al haber hecho tanto, pues claro, sé que la punta seca me va a traer esto, que el buril me va a traer esto. Y esta vivencia, este camino, porque al final todo esto es un camino, ¿no? Yo el grabado lo he vivido como todas las técnicas y toda mi obra, la he vivido como algo que a mí me gusta mucho aprender. Y si te gusta el grabado, te tiene que gustar aprender. Aprender y descubrir. Y después ver cómo se hace cuando se hace bien. Y después ver cómo puedes hacer haciéndolo mal. Porque claro, mal siempre es más interesante. Pero para hacerlo mal, lo tienes que saber hacerlo bien. Pero si te han enseñado demasiado a hacerlo bien, es muy complicado que consigas hacerlo mal. No sé si veis todos los matices de la complicación de todo esto. Al final que todo esto es una herramienta, pero que te tiene que gustar mucho y que es muy diferente del trabajo de pintor puro. Y yo creo que es esto que siempre vamos a buscar ahí. La colaboración con los otros, una materia que no es una materia directa, una materia en la cual tenemos
los testigos de todo el camino, que esto para nosotros siempre es algo interesante. Y también en cada materia que trabajas hay una cuestión de ritmo. Yo pienso que cada materia, cada técnica tiene su ritmo y te tiene que gustar ese ritmo y tienes que ir a buscar ese ritmo. Hay cosas que no pueden ir deprisa, aunque yo he luchado mucho para que cosas que no van deprisa vayan deprisa y a veces lo he conseguido, pero es muy complicado. Lógicamente el ritmo del grabado es el ritmo del grabado. Tienes que grabar, se tiene que imprimir, tienes un testigo de lo que has hecho, primer estado, te parecía que habías dicho todo y te das cuenta que no has empezado a decir nada, vuelves a atacar, otra prueba, vuelve, tienes la misma impresión que la primera vez. Y dices, ¿cómo es posible si ya la primera vez tenía la impresión que no había dicho nada? He dicho todo lo que podía decir más y ahora me vuelve y tengo aún la impresión que no he dicho nada. Es decir, ese ritmo te rompe y te pone en una situación de trabajo, gracias, te pone en una situación de trabajo que es muy interesante. Además, yo hablo mucho de esto, de tener un interlocutor, que no es el público, porque el impresor no es el público. No eres tú, pero no es el público. Es como un intermediario, como alguien que hace el pasaje entre tu obra o entre las ganas que tienes de esa obra y la realidad de esa obra. Y esto, claro, confiar en alguien tiene que ser alguien en el cual tienes mucha fe, ¿no? Y que él tenga mucha fe en ti. Es decir, esto presupone eso como el trapecio. Si no tienes mucha confianza, te la pegas. Entonces, en mi vida he trabajado mucho con varios, pero al final son muy pocos. He trabajado mucho con Luc Guérin, con quien hemos hecho casi todo en la Courrière, un poquito con sus tíos, Jacques y Robert Frelot. Y hubo un momento que justamente el hecho de trabajar siempre en el mismo sitio, porque hay algo que es complicado de entender, pero hay estilos de taller. Es decir, cada taller no producía el mismo tipo de imagen, porque cada uno trabajaba en su manera de ver las cosas. Habían talleres que nunca veías una prueba mojada. Ibas, dabas tu plancha, no te dejaban trabajar ahí, volvías al cabo de una semana y te daban tu prueba. Es decir, que el tiempo que ya es largo se alargaba aún más. Yo lo aguantaba mal esto, pero al final era interesante también, porque era algo mucho más frío. Que cuando estás ahí, lo que hizo la Courrière mucho es esto, es traer el artista en el taller, que el artista vea salir las planchas, las pruebas frescas y que reaccione, ¿no? Porque al final, construir una imagen es una cuestión de reacción entre tú y tú, o tú y la obra, o tú y alguien más, o tú, alguien más y la obra, o tú, alguien más, la obra y un editor, o tú, es decir, siempre es una cuestión todo esto es una cuestión de reactividad. Yo creo que se hace el arte para hacer reaccionar a los otros, que tú reacciones a la reacción y al final construir arte es esto, es estar en una cadena de reacciones. Y los talleres y la gráfica es, creo, el sitio más increíble para esto. No sé si hablar de técnicas, ¿os interesa que hablemos de técnicas precisas? ¿Hay algo que os gustaría preguntar, los que hacen o los que animemos un poco esto porque si no es una especie de monólogo histérico y loco? Y ya que me pensáis un poco tocado, acabaremos del todo. Sí. Ha hablado usted sobre las técnicas directas. Las técnicas directas. Cuando se empiezan a hacer trabajos con azúcares, con los ácidos, calentando la plancha,
las sorpresas se incorporan al trabajo de distintivo o el desvío que se puede tener se puede utilizar o se puede desechar, o lo que ha dicho usted, con las cosas mal hechas, porque hay que saber hacer bien para saber hacer mal. Me parece muy interesante la pregunta, y es un poco por ahí que iba cuando empecé con las técnicas directas, para hablar después de las técnicas indirectas. Las indirectas son con ácido. Cuando manipulas ácido ya entiendes bien que estás en algo, además tiene algo de alquimia. Así. Yo recuerdo que de pequeño el ácido era como manipular el ácido. No tenía edad aún de manipular el ácido, pero cuando tendría la edad de manipular el ácido, eso sería fantástico. Y es fantástico, te puedes hacer daño. Pero claro, esto nos viene a hablar del accidente, ¿no? en el grabado y en la creación en general. Cuando vas a tocar todo lo que es acuatinta, acuatinta al azúcar. Yo la acuatinta al azúcar siempre la he encontrado un poco demasiado pochoir, y entonces siempre me ha gustado mucho intervenir con el ácido directamente sobre el grano. Y es verdad que hay algo que de pronto se vuelve muy libre, muy directo, mucho más pintor, porque claro, el grabado es muy lejos de la pintura. Cuando tocas a todo lo que es acuatinta, ya vuelves un poco en el mundo de la pintura. Por eso la Courier y fue a buscar todos los artistas por ahí. Los fue a buscar con el pincel. Y al poder un artista empezar a pintar encima de una plancha con ácido, pues ya era como acercarlo más al grabado. Entonces todo lo que es con ácido y con pincel es claramente más cerca de la pintura, y para el color, por ejemplo, me parece una de las maneras más eficientes de hacer color. Después, claro, hay también el momento de tu vida. Cuando estás en una habitación de hotel es mucho más fácil tener una plancha y una punta seca. Cuando intervienen los ácidos, la boîte à grains, todas estas cosas, necesitas un poco más de espacio, un poco más de organización, y sobre todo necesitas haber hecho muchas, lo que quiere decir, haber fallado muchas, como en todo, ¿no? Cuando empiezas a la acuatinta, en general los artistas lo pasan mal, porque al menos que estén muy bien dirigidos, muy bien seguidos, se encuentran con cosas que les sorprende mucho. Pensamos también que estamos trabajando al revés todo el tiempo, que esto mentalmente también al final acaba siendo una cosa un poco extraña, ¿no? De trabajar siempre en el otro sentido. Esto, claro, da una distancia, y yo creo que esta distancia, lo que estamos hablando desde el inicio es esto, es dar una distancia entre tú y la obra, y tú haciendo la obra. Y ahí pasa algo de muy especial cuando se trata de trabajar una matriz y no trabajar la cosa en sí. Es decir, que al final la matriz ya no tiene importancia. Donde pones todo tu cariño, eso al final sirve solamente para poder hacer una imagen. Y yo creo mucho a esa noción de imagen, con toda la connotación que puede tener. Pero esto de juntar a veces 5 personas, por ejemplo, en litografía, para hacer una imagen, en tiempos como los nuestros, me parece que esto sigue siendo algo un poco extraño, mágico, chamánico. Por lo menos es que ahí pasa algo. Cualquier persona que viene en un taller de grabado o litografía, a veces me llevo a alguien, o alguien que está haciendo un libro, o un joven que quiere ver cómo es, siempre salen de ahí siempre muy impresionados de lo que han visto, ¿no? Porque claro, es un tiempo muy especial. Lo que nos atrae más en nuestra época, yo creo que es los espacios donde el tiempo es diferente. Y creo que el taller de grabado, de litografía, es algo que está un poco entre paréntesis del tiempo, ¿no? Es como un barco flotando así entre épocas, entre
Bueno, que al final somos gente obsesionados por cosas que no les importa a nadie. Pero bueno, está bien de asumir esto también, no pasa nada. También podemos hacer cosas que sean muy lejos de la preocupación normal, y yo creo que los artistas están aquí también para esto, ¿no? Lo que ha cambiado mucho con mi generación es que nos hemos convertido en gente de conservatorio también. Es decir, que yo desde que ejerzo, no sé si se ejerce esto, no sé, desde que estoy en esto, he visto desaparecer una cantidad de productos, una cantidad de saber hacer, una cantidad de cosas que, claro, te da miedo y dices, cuando son cosas que para ti tienen importancia y de las cuales tienes mucho cariño, estás obligado siempre dices, bueno, esto lo tengo que salvar, esta máquina hay que hacer algo para que no se vaya, porque pensar que casi todas las máquinas las rompen, ¿eh? Algunos acaban en museos, pero casi todas se rompen. Yo he visto romper muchas máquinas. Y claro, esto te da como una especie de miedo. Y entonces el trabajo se nutre también de este combate, que es seguir haciendo también para que se siga sabiendo cómo se hace. Es decir, yo he dicho mucho, y estoy contento que haya muchas caras más jóvenes que yo, que levanten el brazo cuando pido si hay alguien que hace. Porque yo también he combatido mucho con esa idea, que teníamos que seguir haciendo funcionar el músculo para que las generaciones siguientes se animen un poco y que les podamos transmitir algo que no será lo mismo, pero bueno, como supongo que ha ido cambiando mucho. Pero estoy muy, muy contento de ver mucha fascinación en gente que ha estado criado con el Mac y con la impresora y con todo eso, que de pronto, viendo esto, les vea que haya magia en esto y que esa magia les hable, ¿no? Me parece muy, muy importante, porque son cosas muy esenciales para mí. Bueno, esto es una gran parte de mi vida. Y después podríamos hablar de otras cosas. Una que es la litografía, que es muy diferente del grabado y al mismo tiempo tiene muchas cosas en común, pero donde se graba y donde se pelea con una materia muy precisa, pues en la litografía se está hablando de cosas mucho más que parecen en superficie. Lo que es seguro es que la litografía tiene un negro muy bonito. Está claro que hay cosas en blanco y negro muy interesantes, pero que para mí, y es lo que ha sido en su historia, es sobre todo el terreno del color más increíble. Pensar que el mundo antes de la litografía era un mundo de tipógrafos, y entonces pues todo lo que eran los carteles, todo lo que eran los juguetes, todo lo que eran los recortables, la publicidad, los envases, todo era muy blanco y negro o un color, y de pronto hay que pensar que cuando nació la litografía fue una revolución que es muy comparable a la que hemos vivido con lo numérico. Pues verdaderamente un antes y un después. Y después, pues claro, acabaron llegando técnicas más punteras y los artistas se quedaron con esta calidad, porque en la litografía hay una calidad que no hay en el offset. Esa calidad se quedó ahí cuando pasó al offset, cuando pasaron a las placas. Ahí se acabó un poco todo, y las placas de aluminio insoladas y todo esto, ahí se acaba esa calidad de la cual hablábamos. Lo que pasa que ahora eso me lleva a hablar del grabado en color, que siempre... Bueno, pues no hablaré de grabado en color. Hablaremos de otra cosa, no pasa nada. El grabado en color tiene un gran problema, es que, claro, hablamos de cosas que se enfrían. Cuando tienes que hacer una plancha, una piedra por color, es decir, tener un concepto de lo que va a ser la imagen antes, que todo esté muy... Y es así que te lo aprenden, y es así que tiene que ser. Pero esto, claro, es muy difícil que al final de todo este proceso haya algo que tenga energía, vas perdiendo mucha energía en el camino.
¿Cómo solucionar esto? Pues he buscado mucho cómo se podía hacer y con mis amigos impresores hemos intentado cosas. Porque en litografía hay dos mundos. Hay el mundo de la litografía con Betacom, con máquinas a mano, digamos. ¿Cómo se llama un Betacom? ¿Cómo se llama un Betacom? ¿Un qué? No, tórculo para la litografía, ¿no? Un press. ¿Una prensa de litografía? Pues una prensa de litografía. Pues hay la prensa litográfica de un lado y hay las litoplats del otro. Las litoplats son estas grandes máquinas que parecen como salidas de películas del principios de siglo, que son como locomotoras que van así, son muy impresionantes y que son máquinas que no la puede hacer funcionar una persona, sino que ya tienes que tener un grupo, es un poco como un barco. Tienes la persona que se llama la margeuse, que en general en los sitios donde se hacía mucho eran siempre chicas. ¿Por qué eran chicas? Porque se pensaba que bebían menos que los otros y que lo hacía mejor. Esto ahora ha cambiado, hay chicas por todo y beben como todo el mundo. Pero era la verdad, las chicas eran, de margeuse eran chicas y el receveur, el que recibe, eran chicos. Y había, en un taller de litografía había muchos oficios. Había el que graneaba, que sabía cortar las piedras cuando se rompían, porque muchas se rompían, las hacían más pequeñas. Había, cuando una piedra era muy buena, pero que se había ya, porque las piedras se vuelven a utilizar, que es lo contrario del cobre, que solo se utiliza una por grabado. La litografía, las piedras, yo he trabajado en piedras que tenían 100 años de funcionamiento, entonces se va quedando cada vez menos. Y cuando eran demasiado finas, pues las colaban encima de otras, y esto también era un oficio de cada taller. Y esto, claro, yo he visto el final de esto, pero esto se ha acabado ya hace muchos años. Pero claro, la litografía así en máquinas grandes implica una tripulación, un grupo de gente. Entonces ya sabéis que yo hago cine también y que el cine es esto multiplicado por 40. Pero yo pienso que desde el inicio me gustó siempre esto del grupito, ¿no? Del grupito que trabaja en una misma idea. Y en la litografía ya tienes un poco esto, porque cada uno es responsable de su espacio y la imagen la acabas haciendo cuando trabajas con gente, como yo trabajo con gente que estoy muy liado con ellos, que sabemos muy bien dónde vamos. Hay que pensar que todo esto, además, y la formación de los jóvenes en los talleres, sobre todo, es tan importante ir a hacer las compras para la comida a mediodía y hacer la comida juntos. Es tan importante esto que el acto mismo de imprimir. Porque es así como con los artistas también. Un artista no es solo un artista cuando está en el taller, un artista es un artista cuando duerme, cuando come, cuando todo. No es una cosa que enchufas y desenchufas, es un estado. Y ese estado, claro, se trabaja y se organiza. Y la gente que está verdaderamente en esto, pues están en esto todo el día. Y cuando vas a comprar salchichón, pues te fijas del color del salchichón. ¿Ves? Es este rojo, pues es una cosa así que tendríamos que hacer para el fondo de... Esto lo he visto, con paté y todo. No, de verdad, es decir, que es gente muy obsesiva en una idea. Y esto quedan pocos, pero aún quedan locos de estos. Y yo tengo la suerte de aún trabajar con equipos así. Y hemos conseguido, siendo equipos muy liados y sabiendo muy bien dónde podemos ir, pero al mismo tiempo teniendo muchas ganas de vivir aventuras, conseguimos hacer a veces 6 o 7 colores en una misma piedra en un mismo día. Que esto es una locura completa, pero que es como si estarías cortando el puente andando y cortando el puente detrás, ¿no? Porque vas haciendo toda la tirada de un color, vas modificando, haces toda la tirada de otro color y vas a un punto que no sabes dónde vas, sino que vives una especie de aventura loca
entre 4 o 5 personas. Y esto es muy bonito y esta que está detrás, ¿está detrás o no? Esto es un número de circo, ¿eh? Esta, la grande. Esta, por ejemplo, está hecho en un día. Es una piedra, es una de las más grandes, porque piedras grandes quedan muy pocas y las vamos pistando en todos sitios. Está hecho en un día, empezando muy temprano y acabando muy tarde, esto sí. Pero es un color, trabajando la piedra de nuevo, otro color, quitando, añadiendo, quemando y construyendo algo. Y de pronto la litografía en color, que es algo muy cuadriculado, pues se vuelve algo muy tónico y muy vivo, ¿no? Que parece casi a la elaboración de un cuadro, pero cuadro que has hecho con 4 personas. Y no sé cómo vamos de tiempo porque soy una cotorra. Perfecto. Entonces, una cosa de la cual no hemos hablado y que para mí es muy importante también es el libro ilustrado y todo lo que es el trabajo con editores y con poetas. Yo sigo creyendo que las personas que hablan mejor de la pintura, del grabado y todo esto son los poetas, que es su terreno, y que el libro es un terreno muy mágico en el cual, de la misma manera que hay todos estos gremios de técnicos y artistas de la imagen, si añades a esto un gran editor y un poeta, más un tipógrafo y un encuadernador, estás haciendo algo increíble. Y si todos están ahí con una única idea, es el de hacer un libro que sea un libro lo más magnífico posible y que el ego de cada uno se queda un poco en su sitio, que esto es muy importante, pues se pueden hacer auténticas maravillas. Yo sé que yo soy de mi generación el que ha hecho seguramente más libros ilustrados. Cada vez que hago uno desde hace 15 años, todo el mundo explica que es el último. No es verdad, porque seguimos haciendo, pero cada vez es más complicado, eso es cierto. En esto entran muchas cosas, pero entra una cosa fundamental también de la cual no hemos hablado, es el papel. Yo conozco gente que hace papel y a veces pienso que es muy increíble estar haciendo un libro y saber, es decir, hay libros que miro y sé la cara que tiene el tipógrafo que ha hecho este libro, la cara del que ha hecho el papel, la cara del que hace las tintas. Es decir, es mucha gente, el trabajo, el labor de mucha gente que están al servicio de una sola y misma cosa. Y esto para mí siempre es muy bonito y muy interesante y muy anacrónico, porque es verdad que estamos en exactamente lo contrario. Lo que es seguro también es que el grabado, tal como lo concibo y tal como lo he hecho toda mi vida, es un grabado que viene de la artesanía, es algo que tiene que ver mucho con un ritmo y un tiempo humano, que me parece fundamental que seamos también los guardianes de esto, de este tiempo, del tiempo de hacer las cosas. Si no hay tiempo es muy complicado de hacer. Todas estas cosas existen si hay tiempo. Y como el tiempo es dinero, pues esto se va a pique inmediatamente. Entonces hay un combate del artista que es mantener este tiempo. Yo creo que el artista al final y el que hace grabado, porque el que hace grabado hoy es como un militante también de algo, no es solamente que te guste esa materia, claro que es esto, pero es también militar por una manera de vivir las cosas y de oponerse también, porque yo me he opuesto mucho, yo era de una generación que te explicaban que tener las manos manchadas de tinta era una cosa, o picar piedra, estas cosas no, lo que era importante era redactar un buen proyecto. Yo he luchado, yo me he encontrado con esto, cada generación se encuentra con el combate que tiene que... Para mí el combate ha sido esto, ha sido sacar de la intelectualidad el arte, poner el gesto en medio y sobre todo el trabajo como una cosa fundamental de la construcción de una obra.
Y ahora parece ser que esto se escucha, pero hace 20 años se escuchaba muy poco, y han sido luchas a veces muy duras para imponer esta visión de que los artesanos eran nuestros hermanos de combates y que con ellos podíamos construir cosas, ¿no? Yo siempre he visto, y he hecho muy pocas referencias a la familia porque tampoco he hecho muchas, así que intento hacer pocas, porque al final me cansa y me parece que repito. Pero una cosa que os puedo decir es que Pablo, un artesano, siempre tenía algo que contarle y él a contar al artesano. Quiero decir que si hay alguien que para Pablo era fundamental, era él que sabía hacer algo con sus manos, ¿no? Y yo creo mucho que, y acabaremos un poco de esto, es que lo que es fundamental y lo que yo siempre he buscado en el grabado es dejar el arte en su salsa de trabajo, es decir, no sacarlo nunca del taller. El arte es una cosa un poco chamánica, un poco especial, que se hace invocando fuerzas, no sé, es una cosa muy extraña. Cada vez que entro en el taller digo, ¿y aquí qué vengo a hacer? Es una cosa que te impones a tú mismo, es una cosa muy, muy misteriosa. Pero esto es muy importante que siga y yo creo que somos, ¿cómo decir esto? Cazadores furtivos de polvos, de mariposas de la noche, ¿no? Algo así, algo muy, que esto en una tarjeta siempre queda bien, ¿no? Cuando pones ¿y usted qué hace en la vida? Yo soy cazador furtivo de... yo creo que es importante combatir, y a veces solo, si puedes combatir con gente, pues es mucho mejor. Pero a mí me han enseñado una cosa fundamental y que yo he aplicado creo toda mi vida, es que puedes pensar contra todo el mundo y tener razón. Muchas gracias.